Y dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. ¿Qué le parece si inclinamos el rostro y tenemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por su misericordia, le damos gracias porque usted otro sábado más nos ha concedido la vida y nos ha dado el privilegio de poder venir a estudiar su santa palabra con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ahora que estamos aquí, le pedimos que su Santo Espíritu venga y encuentre cabida en cada una de nuestras mentes, nos ilumine el entendimiento y permita que podamos captar y entender las verdades que su palabra hoy nos quiere enseñar. Señor, le damos gracias porque usted se interesa en seres humanos como nosotros, que somos un granito de arena en este universo tan inmenso, pero que a pesar de nuestra pequeñez, usted nos toma en cuenta, nos considera y ha invertido tanto para que nosotros podamos tener la felicidad que solamente usted nos da. Ahora que vamos a estudiar estas historias, le pedimos que su Santo Espíritu nos acompañe y sus ángeles se muevan entre nosotros, quiten todo ruido y toda distracción y podamos ser bendecidos para así convertirnos en una bendición. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes ya saben, la lección de escuela sabática para esta segunda parte del año, este segundo trimestre, está basada en lo que se llama el libro de Génesis. Para el día de hoy estamos tratando acerca de lo que ocurrió después del diluvio con Noé y con sus hijos. ¿Qué sucede? Cuando leemos el relato de esta lección, vemos que el autor empieza hablando acerca de lo que le pasó a Noé cuando sembró las uvas, se tomó el vino y entonces tuvo aquella situación. Luego entonces el relato pasa a hablar acerca de Cam, el hijo de Noé, y después de hablar de Cam, el relato se va hacia la torre de Babel y lo que sucedió con las personas que dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta los cielos, vamos a hacernos un nombre y vamos a crear como si fuera nuestro propio reino, nuestro propio imperio, donde nada ni nadie ya nos pueda volver a destruir como pasó en el caso del diluvio. Cuando estudiamos todo esto, es muy posible que nos detengamos a ver las cosas que pasaron y no nos demos cuenta de un hilito que viene por toda la historia, que viene por toda la narrativa de la Biblia, el cual a veces ni siquiera nos percatamos de él y entonces perdemos la lección que está ahí en el centro de una manera tan obvia, pero que si no te fijas bien, no te das cuenta. ¿Me explico? Cuando usted lee el relato de la Biblia, ahora ya vamos en el libro de Génesis por la historia de los que construyeron la Torre de Babel. Muy bien. En vez de hablar acerca de que, oh, Dios bajó, vio lo que estaban haciendo, esto iba en contra de los planes de Dios y por eso entonces Dios les confundió el lenguaje, que es lo que son la mayoría de los comentarios para este tipo de lección y para este tema específicamente, hay un detalle que necesitamos notar si miramos todo el relato de la Biblia, empezando desde el cielo, cuando lo vemos a grosso modo o de manera general. ¿Me explico? Cuando usted lee el relato de la Biblia, se da cuenta que cuando Lucifer fue creado, ¿cómo lo creó Dios? Dice la Biblia que perfecto eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló ¿qué cosa? Maldad. Dios creó un ser perfecto llamado Lucifer. La maldad anidó en este ser cuando su orgullo se enalteció y entonces este ser que era hasta ese momento perfecto, llamado Lucifer, dijo que seré semejante al Altísimo, pondré mi trono donde lo tiene el mismo Dios, seré como Dios. Más tarde empezamos a ver que Dios crea dos criaturas llamadas Adán y Eva. Cuando crea a Adán y a Eva y les da todo el planeta Tierra para que lo custodien, para que lo cuiden, para que lo atiendan, llega Lucifer, ya ahora convertido en Satanás, ¿y qué propuesta le hace? Si ustedes hacen
lo contrario a lo que Dios dijo, si ustedes comen de este fruto, entonces serán igual a Dios. Cuando uno sigue leyendo el relato bíblico, se da cuenta que llegamos a Caín y Abel. Cuando llegamos a Caín y Abel, nos damos cuenta que Dios le pide una cosa: todo sacrificio, eh, todo el sacrificio para anunciar la venida del Mesías tenía que ser un cordero, un cordero que tenía 1 año, que no tuviera mancha ni ningún problema. No, Caín lleva su hortaliza. Cuando Dios va y le habla a Caín, Caín le responde a Dios como que Dios no es ni siquiera su igual, sino peor que un inferior. Es como, ¿quién soy yo para tener que atender a mi hermano? Y ta, 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 ta. Y aún después que Dios le da la sentencia a Caín de que tendría una marca sobre él, una cosa así, él dice, no, el que me encuentre, y empieza a alegar, aún después de haber sido convicto de lo que había hecho. Y si miramos toda la descendencia de Caín, empezando con Lamec, que se inventó la poligamia, y dijo que si a Caín lo iban a vengar 7 veces, a él 70 veces, porque él es como más fuerte que Caín, etcétera, etcétera. Si usted mira toda la descendencia de Caín, se da cuenta que se caracteriza por su rebelión, su rebeldía, su osadía en contra de Dios. ¡Pum! Llega el diluvio, solamente aparecen Noé y su familia, que son fieles, que son atentos a la voluntad de Dios y hacen la voluntad de Dios, y por eso se salvan en el arca con los animales. Y ahora que estamos después del diluvio, vemos que sucede lo siguiente. Inicia la repoblación de la tierra. Cam se caracteriza por tener un espíritu similar al de Caín, donde no tiene respeto hacia su papá, no tiene respeto hacia las cosas de Dios. Y entonces, cuando los descendientes de Cam empiezan a construir la torre de Babel, vuelve a salir a relucir ese mismo espíritu que empezó en el cielo con Lucifer. Un espíritu de voy a hacer lo que yo quiero, no me importa cuál sea la voluntad de Dios, voy a ponerme en el lugar de Dios y las cosas tienen que ser como a mí me parece, como yo pienso, como yo quiero. ¿Por qué es esto importante? Porque si no descubrimos lo que se está moviendo por detrás del telón, seremos víctima, aún nosotros, miles de años después, de la misma cosa. La lección de esta semana tiene algo muy interesante y importante, y es que esconde detrás del velo la manera en que usted y yo somos aún hoy en día relajados, defraudados, chantajeados, dañados por, y aquí empezamos la lección en sí, por lo siguiente. Hoy en día hay una ideología que está dando la vuelta por el mundo, que no es nada nuevo, es una ideología vieja, pero que se ha hecho bien famosa. Esta ideología se podría resumir de manera perfecta y concisa si no estudiamos, pero había una canción en los años 90 que decía lo siguiente, y el que se la sabe, pues yo también me la sé, así que no se preocupe. La canción decía, mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Hay hoy en día una ideología, una creencia que está diciéndole a las personas, dentro de tu corazón están todas las respuestas que tú necesitas para tu vida. Dentro de ti está esa esencia que te dará la razón de vivir, esa esencia que te dará la razón para tú ser una persona exitosa, para encontrar la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esta creencia empieza a centrar todo el enfoque, todo el ser humano en qué es lo que tengo dentro, quién soy yo, y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón. Cuando empezamos a estudiar bien el asunto a la luz de la Biblia, nos damos cuenta de lo siguiente. Génesis capítulo número 6, Dios dice la Biblia, que vio Dios que todo designio del corazón de los humanos era de continuo hacia el mal.
después que cayeron en pecado. Cuando usted lee Mateo capítulo número 15, se da cuenta que Jesús dice que de adentro del corazón de los seres humanos es de donde salen los pleitos, las contiendas, las disensiones, las fornicaciones, las borracheras, los malos pensamientos, etcétera. Y más tarde usted ve que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 6 dice que los frutos de la carne son los mismos que salen del corazón, que son celos, contiendas, pleito, malo pensamiento, fornicación, borracheras, etcétera. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que después del pecado, después que entró la maldad a este planeta Tierra, de adentro del mismo centro del ser, del corazón humano, de la persona, es de donde salen todos los malos pensamientos, la inclinación hacia el mal, etc. ¿Por qué? Si el mismo Salomón dice que Dios hizo al hombre bueno y ellos buscaron muchas perversiones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó? Y ahora viene un punto interesante. ¿Por qué dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del corazón del hombre, de adentro del hombre, anda por lugares desiertos buscando descanso y no lo halla? Y entonces dice, regresaré a mi casa, y dice que cuando regresa a su casa la encuentra como adornada, pero ¿cómo? Vacía. Yo los escucho si ustedes responden. Como entonces la encuentra vacía, dice que se devuelve, busca 7 espíritus peores que él y viene y vuelven a esa casa, a esa persona, y dice que el estado postrero de esta persona llega a ser peor que el anterior. ¿Por qué es esto importante? En el caso de Lucifer dice que era perfecto en todo hasta que en él se halló maldad. Adán y Eva, ellos eran perfectos porque Dios los había creado perfecto hasta que en ellos se halló pecado. Los antediluvianos, todo designio del corazón de ellos era hacia el mal. Y ahora Jesús dice en Mateo capítulo 15 que lo que contamina al hombre, lo que daña al hombre, lo que daña al ser humano, es que del dentro de su corazón sale lo malo. ¿Por qué? Porque, y aquí es posible que a muchos de ustedes se le levanten las cejas, y es que todo ser humano lleva dentro o el espíritu de Dios o el espíritu de maligno. Me explico. Ningún ser humano está libre de la influencia ya sea de Dios o de la influencia del enemigo. Cada día usted y yo decidimos con nuestra manera de vivir, con lo que vemos, tocamos, olemos y oímos, qué nos influirá, qué nos va a tocar ese día. O somos influenciados por Dios o somos influenciados por el enemigo. Pero ningún ser humano está libre de la influencia. Si usted se mira y se fija bien en lo que la Biblia dice que son los frutos de la carne y mira nuestra sociedad hoy en día, se va a dar cuenta que los frutos de la carne que vemos en Gálatas capítulo 6 y lo que son los hobbies, lo que se practica los fines de semana, lo que la gente hace en su tiempo libre, son los frutos de la carne. ¿Por qué? Jesús le dijo una vez a los escribas y fariseos que vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo, el cual es mentiroso y padre de mentira, y también le llamó homicida desde el principio. Cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, se da cuenta que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? Del corazón de la persona. Si la persona tiene a Jesús afuera, ¿quién está adentro? Y usted podría decir, no, estoy yo solo. No existe eso. Porque, y aquí viene un punto clave para poder entender mejor lo que pasa con la lección. Todo ser humano, desde que empieza a crecer y empieza a desarrollar su autoconciencia, Dios le ha dado al ser humano la capacidad y el poder de tomar decisiones. La decisión más importante que toma un ser humano cada día es quién me va a influenciar, quién va a enseñarme este día. Recuérdese como Dios le preguntó también a Adán y a Eva,
¿quién te enseñó? Entonces, ¿qué sucede? Al desarrollarnos en la vida y al crecer en este mundo, empezamos a ser influenciados ya sea por el bien o sea por el mal. Y empezamos a acercarnos o al bien o al mal. Entonces, si nos acercamos al bien, si nos llenamos cada día de esa luz que viene de la palabra de Dios y de la oración, entonces dentro de nosotros viene el Espíritu Santo. Entonces dentro de nosotros empieza a nacer una naturaleza que viene del cielo y una sabiduría que Santiago dice es del cielo. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros, al nacer en un mundo de pecado y al estar rodeado de pecadores, empezamos a irnos hacia el mal, empezamos a llevarnos bien con lo malo y entonces, consciente o inconscientemente, le abrimos un espacio en nuestro corazón a algún mal espíritu, a alguna cosa rara que viene de parte de Satanás, la cual entonces se mete dentro de nosotros y nos hace creer que somos nosotros los que estamos pensando y los que estamos decidiendo, cuando en realidad es ese mal espíritu, esa cosa rara que nos está empujando hacia nuestra propia destrucción, haciéndonos creer que somos nosotros. ¿Se entiende cómo va el juego? El juego es, te hago pensar que eres tú que estás decidiendo, cuando en realidad es eso malo que se esconde detrás de mis pensamientos. La gran mayoría de los seres humanos, al no filtrar, al no ver sus pensamientos a través de la palabra de Dios, somos todos arrastrados por la maldad que Satanás quiere anidar en nosotros para que entonces se manifiesten todas esas cosas feas que la Biblia dice que quienes practican esto no irán al cielo. Y si quiere una idea más detallada acerca de qué tipo de cosas, lea 1 Corintios capítulo número 6. ¿Por qué es esto importante? Porque Lucifer, Adán y Eva, Caín y Abel, los antediluvianos y ahora las personas de la Torre de Babel, todos están siguiendo el mismo patrón del mismo tipo de engaño. ¿Cuál es el engaño? Sustituye a Dios de tu vida, sácalo, ponte a ti y cuando te pones tú en lugar de Dios, entonces serás grande. Pero es mentira, porque si saco a Dios y me pongo yo, automáticamente Satanás toma el control. Al punto que los seres humanos somos tan raros que defendemos a capa y espada y hasta de una manera, pero fea, las cosas que nos hacen daño y después tratamos de justificar el daño que nos hace diciendo que no es porque eso es malo, es porque el mundo no lo acepta que es malo. Si usted y yo somos un poco libres de todo este ruido que hay en la vida y nos sentamos y vemos la historia del ser humano con Dios, nos damos cuenta que usted y yo somos víctimas de la misma cosa que se ha venido repitiendo desde el cielo hasta aquí ahora en la tierra. Calcule usted por un momento. Si los designios del corazón del ser humano son de continuo hacia el mal, si el corazón del ser humano solamente produce lo malo porque es la naturaleza que Satanás ha incubado en nosotros, ¿cómo le digo yo a una persona? ¿O cómo le diría a alguien a otra persona? Busca en tu corazón la respuesta. Tu corazón te va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo si le digo que vaya a su corazón donde está el mal? ¿Va a terminar haciendo lo bueno o va a seguir el mal? Va obvio a seguir el mal. ¿Qué es lo que se dice hoy en día? No existe la verdad, existe tu verdad. Hoy en día a las personas le están diciendo que toda verdad es subjetiva. En otras palabras, toda verdad, dice el mundo hoy en día, es lo que tú quieres que sea. Si para ti eso no es así, entonces para ti eso no es así y no es así y esa es tu verdad. Pero explíqueme algo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Todo lo que no sale de Dios es del diablo. Y dice, la Biblia tiene
¿cómo se llama? Una manera muy interesante. El mismo Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y yo sigo a Jesús, entonces estoy en la verdad. Pero si no hago como Jesús dice, si no sigo a Jesús, entonces ya estoy en la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Puede ser igual a Dios. Tú eres el centro del universo. Tu corazón tiene las respuestas que tú necesitas. Y entonces, si tú sigues lo que tu corazón te dice, serás feliz. Pero mi hermano, quién se esconde detrás del corazón del ser humano? Y ya que esta es la parte fea, vayamos ahora a la parte bonita. Pero levanten la mano si entendieron ese primer punto, esa primera parte. Muy bien. Y por siguiente, aquí viene lo bonito. La misma Biblia ha diagnosticado ya el problema y junto con el problema Dios siempre da la solución. Dios nunca llega donde un ser humano y le dice, mira, esto está malo, sino que al decirle esto está malo, Dios también le da, mira, esta es la solución a ese problema que tú tienes. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Cuál es la manera de remediar y de ser libres de este engaño que ha sido, oigan, yo no sé ustedes, pero es casi imposible creer que por miles de años y por cientos de generaciones a los seres humanos nos han relajado con la misma mentira. Engañaron a los ángeles con la misma mentira. Engañaron a Adán y a Eva con la misma mentira. Los antediluvianos, la Torre de Babel, los egipcios, los babilónicos, los de Mesopotamia, todo el mundo cae con el mismo patrón de pensamiento. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuántas veces? Cada día y sígame. Más adelante el apóstol Pablo vuelve y expande ese punto diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Hay algo interesante y es que cuando una persona se acerca a Jesús, cuando una persona se hace copartícipe de esa naturaleza divina que es la que Dios quiere poner en cada uno de nosotros y desarrollar como si fuera un arbolito que usted sembró y el arbolito está en la tierra. Ahora ese arbolito hay que ponerle abono, hay que echarle agua, hay que cuidarlo, hay que podarlo para que pueda crecer sano y grande. De igual manera, cada día Dios quiere que nos acerquemos a Él para que entonces el Espíritu Santo venga y nos eche el agua, nos ponga el abono, nos corte las hojas raras, nos pode y nos ponga bien para que crezcamos como un árbol recto que va derecho, 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 derecho. Ahora, usted y yo necesitamos imperiosamente tener el filtro de la Biblia siempre activo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque detrás de aún nuestros propios pensamientos se puede esconder Satanás. Ejemplo bíblico. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, oh, es Elías. Otros dijeron, oh, es Juan el Bautista que resucitó. Otros dijeron que era uno de los profetas, etc. Y dice Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces dice Jesús, dice la Biblia que el apóstol Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. 5 o 7 versículos más tarde, Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y en Jerusalén yo padezca mucho y sufra por mano de los líderes y sea muerto y entonces resucita el tercer día. Dice la Biblia que Pedro toma a Jesús por el brazo y le dice, ay Señor, que esto nunca te pase, etcétera, 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 como dándole la mente a Jesús de que no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso. Y Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. El mismo Pedro,
que en una ocasión fue inspirado por el Espíritu Santo para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hasta Jesús reconoció que fue el mismo Dios quien le reveló eso, ahora el mismo Pedro, Jesús no le llama Pedro, sino que le llama, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. En un momento habla la voz de Dios y en otro momento habla el mismo diablo. ¿Cómo podemos entonces usted y yo saber quién está al control de mis pensamientos? ¿Cómo puede usted y cómo puedo yo ser libre de ese engaño que ha sido ¿cómo le explico? La estrategia maestra de todo este tiempo de la historia de los seres humanos. Solamente con el radar, el filtro, el colador espiritual, si lo entienden mejor así, de la palabra de Dios, es como entonces podemos ser libres de eso. Si usted mira a todos los seres humanos, si usted mira todo lo que sucede en la tierra, se dará cuenta que detrás de sus acciones, el producto final termina siendo la destrucción y la tristeza toda la porquería que vemos hoy en día en todos los países, en todas las sociedades, en todas las culturas. Eso no es normal. ¿Cómo es que el ser humano por generaciones repita lo que lo destruye, repita lo que vaya a hacer daño y justifique eso malo que está haciendo? ¿Por qué? Porque no tiene el filtro, no tiene la lámpara que es la palabra de Dios. Y para ir ya concluyendo con esta lección, la historia bíblica, el tema este de la Torre de Babel y todo lo que viene a continuación después de la historia de Babel, vamos a hablar de Abraham y después de Abraham va a empezar con José, con Jacob primero, después con José, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se va a dar cuenta que todo nace y se desarrolla en la decisión que toman los seres humanos. Mi pregunta es, si Dios quiere lo mejor para mí y Dios quiere que no tanto yo, sino también mis futuras generaciones, llámese hijos, nietos y demás, todos seamos felices y prosperados, ¿por qué voy yo a poner a Dios a un lado para hacer lo que yo quiero? Lo cual dice, si usted lee en Éxodo capítulo número 20, el segundo mandamiento dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrece. En otras palabras, lo malo que se cuela en la primera generación afecta la tercera y cuarta generación. Pero si la tercera y cuarta generación siguen decidiendo hacer lo malo, pues eso se perpetúa. Y por eso hay personas que por generaciones siguen repitiendo los mismos errores de sus antepasados. ¿Por qué? Porque dentro de usted y dentro de mí necesitamos elegir a quién le vamos a dar cabida. Todo lo que sucede en la Biblia, todos los personajes, mídalo con la siguiente pregunta. ¿Qué principio decidieron seguir? Y si no decidieron seguir un principio establecido por Dios, usted va a ver que siempre terminó en fracaso, siempre hubo problemas. Por ejemplo, estudiemos el caso de David. Cuando David ve a Betsabé, ¿era Betsabé una mujer casada, sí o no? Estaba casada. ¿Sabía David que el estar con una mujer casada era pecado, sí o no? ¿Qué decisión tomó él? ¿Dejarla tranquila porque iba en contra del principio o hacer lo que él quería, que era estar con ella aunque era una mujer casada? ¿Cuál fue el resultado? Un homicidio de parte de él, un niño que se murió que fue el primero, el segundo que nació fue Salomón, un reino que se desprestigió, un hombre que hasta ese momento era según el corazón de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vino una desgracia sobre la familia de David por causa de eso, sí o no? Sí. Segundo, estudiemos el caso de José. José llega a Egipto. ¿Era la esposa de Potifar una mujer casada, sí o no? Obvio, se sabía que sí, porque su jefe, Potifar, le había, obvio, enseñado a José, mira, esta es mi mujer, haz todo lo que tú quieras, pero no te metas con esta. La
esposa de Potifar le hizo una propuesta a José, ¿sí o no? ¿Qué le dijo José a ¿Qué le dijo José a la esposa de Potifar? José le respondió con una pregunta. Le dijo, ¿cómo he yo de hacer este pecado contra mi Dios? ¿Tomó José una decisión, sí o no? ¿Por quién filtró José su decisión? ¿Por su voluntad, su gusto, su intelecto o por el principio establecido por Dios? ¿Y cuál fue el resultado? A corto plazo le fue mal, porque lo pusieron en la cárcel, sí o no. Pero a largo plazo le fue excelentemente porque llegó a estar en una posición más alta que el mismo Potifar. Porque después de Faraón, ¿quién era el primer ministro? ¿Era José? No, no fue José. ¿Y quién está por encima del primer ministro? Solamente era Faraón. Pero el jefe del ejército trabaja ¿para quién? Para Faraón y el primer ministro. O sea que José terminó, al seguir los principios de Dios, en una posición más elevada que el mismo Potifar. Pero si se hubiera metido con esta mujer de Potifar, el mismo Satanás hubiera reclamado, como hizo en el caso de Abraham, Señor, usted no le puede dar la bendición a este muchacho porque ya él faltó al principio. Y así usted puede ir estudiando cada historia de la Biblia, buena o mala, y se da cuenta que el denominador común, el factor que está siempre presente es decisión a favor del principio o en contra del principio, enmascarado de que, oh, esa es mi voluntad, ese es mi gusto. Escoja la historia que usted quiera. Daniel, Samuel, Saúl. ¿Puso Dios a Saúl como rey de Israel, sí o no? ¿Qué caracterizó a Saúl que lo hizo un mal rey? Que Dios le decía por la derecha y él se iba por la izquierda. Que Dios le decía que subiera y él bajaba. Que él siempre hacía. Una vez sucedió lo siguiente con Saúl. Le dice Dios a Saúl, ve y pelea. Pero antes de salir a pelear, espera a que Samuel venga y haga un sacrificio y un culto con el ejército. Cuando empieza a pasar el tiempo y Saúl ve que los soldados están un poco desesperados porque Samuel no llega y algunos de ellos empiezan a irse, en vez de respetar lo que Dios había mandado, Saúl hizo lo que él pensó era lo mejor. ¿Y qué fue eso? Él dijo, bueno, como Samuel no llega, yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a hacer el culto y yo voy a dirigir la adoración. Justo cuando Saúl está haciendo el sacrificio y está terminando, llega Samuel y le pregunta, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Dice él, oh, yo vi que ellos estaban yendo y entonces como se estaban yendo, yo hice el sacrificio. Y dice Samuel, oye, si tú no obedeces, Dios no te va a levantar. Y por eso dice la Biblia que Dios le dijo a Saúl, por tu desobediencia, el reino será quitado de ti y será dado a otro que seguirá los caminos de Dios. Querido hermano, querida hermana, todas estas historias, todo este relato bíblico, no es para que tengamos más información, ni para que critiquemos los errores de nuestros antepasados. Todo relato bíblico es para que usted y yo entendamos y comprendamos el secreto, la lección que se esconde detrás de las acciones que hicieron estas personas y así entonces no repitamos la misma cosa. Así entonces seamos libres de las maldiciones, de los pesares, de los lloros, de los lamentos que tuvieron ellos que experimentar porque se alejaron de Dios. Y ya tengo que ir terminando y me gustaría hacerle a usted una pregunta. La vida del ser humano, ¿qué es? Algunos dirán, oh, biológicamente es una persona que tiene movilidad y puede moverse en el mundo, lo que fuera, ok. Intelectualmente alguien podría decir, oh, la vida del ser humano es aprender, ok. Socialmente alguien podría decir que la vida del ser humano es su desenvolvimiento entre las demás personas, etcétera. Perfecto. Sin embargo, una manera simple de definir
la vida del ser humano es diciendo que usted y yo como seres humanos somos la suma de nuestras decisiones. Repito, usted y yo como seres humanos somos la suma de nuestras decisiones. Lo que usted ha decidido hasta este momento es lo que lo ha traído hasta este momento. Usted está sentado aquí, ahora, viendo esto, participando en esto, porque todas sus decisiones lo expusieron a diferentes cosas que han convergido, que han llegado hasta este punto en el tiempo, y más tarde, después de aquí, tomaremos otras decisiones que nos llevarán a puntos distintos. ¿Se entiende la idea, sí o no? Entonces, mi pregunta es, ¿usted quiere llegar a un destino feliz o quiere llegar a un destino de sufrimiento, de un infierno? Mucha gente piensa, y acá hago un pequeño paréntesis, mucha gente piensa que el infierno es un lugar donde se están quemando la gente y bla, 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 bla. Y yo podría hacer un poco ¿cómo le digo? Irme un poco, ir en contra de la corriente y decir que no se necesita estar, como dicen ellos, muerto para estar en el infierno. Porque hay muchas personas vivas que su vida es un infierno. ¿O no? Tienen problemas en la calle, en la casa, consigo mismos. Y muchos tratan de ahogar sus problemas en la bebida, en las drogas, con las mujeres o los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y no escapan de ese infierno que ellos le llaman vida. Pero la pregunta es, ¿qué los llevó a ese punto? Y alguien puede decir, no, que la sociedad, que la cultura, que la influencia, muy bien. Pero usted y yo tenemos la libertad de decidir si sí o si no. Y no me quiero ir por ese punto porque hay mucha gente sensible, pero el detalle es esto. Usted y yo somos la suma de las decisiones que tomamos, que hemos tomado y que tomaremos. Mi pregunta para usted es, y con esto ya termino, así le doy tiempo a la segunda parte. Mi pregunta es, ¿quiere usted tomar decisiones siendo dirigido por Satanás o tomar decisiones siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios que quiere lo mejor para usted? ¿Quién usted quiere elegir como su director personal, como su manager o su entrenador personal? Si usted decide por el Espíritu Santo, necesita imperiosamente acercarse a la Biblia todos los días. Porque si no se acerca a la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:18 que nosotros somos nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es a través del estudio sistemático y frecuente de la Biblia que nos vamos, como dice Salmo 119:105, iluminando como una lámpara nuestro propio cerebro para, oiga lo hermoso de la Biblia. La Biblia, Pablo habla de la ley como un espejo, pero la Biblia, que es una luz, nos ilumina y nos deja ver dónde estamos sucios, dónde estamos cortos, dónde estamos rotos, dónde estamos dañados. Y entonces, de manera específica, le podemos orar a Dios para que nos arregle una carencia, una deficiencia, una falta específica. Pero si no nos acercamos a la Biblia, si no nos llenamos de Dios, entonces creemos que somos perfectos. Y nos creemos tan perfectos que creemos que somos igual a Dios. No, yo pienso. No, a mí me parece que es. No, yo no necesito de eso. Yo no necesito de... ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad. Si estamos en luz, nos damos cuenta de nuestra propia porquería. Mira, yo tengo este problema de carácter. Una persona que reconoce que tiene un problema, entonces tiene la posibilidad de poder corregir ese problema. Pero si yo simplemente ignoro el problema y digo que todo está bien todo el tiempo y no tengo ningún problema, ¿en qué momento lo voy a arreglar? ¿En qué momento voy a salir del problema? Si no, yo estoy bien. A mí me da risa, no me da risa, me da pena en realidad, pero lo tomo a chiste porque si no, entonces uno llora. Personas que sufren de, digamos, qué sé yo, diabetes
o de algún problema de salud, que saben que ya sea el cigarrillo la mucha azúcar los está matando. Pero no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Eso no me hace nada, eso no me hace nada. Querido hermano y querida hermana, cada uno de nosotros será la suma de las decisiones que tomemos. Acerquémonos cada día a la palabra de Dios para que así ésta nos ilumine la mente, nos aclare el entendimiento y nos libre de la misma desgracia que ha engañado a todos los seres humanos por todos los miles de años de historia que tenemos aquí en la tierra. Si usted quiere ser distinto o distinta a la corriente que se apresura hacia su destrucción, dele por favor una oportunidad a Dios, una oportunidad al Espíritu Santo, para que usted sea la puerta de bendición que motive a sus familiares, a sus hijos y a sus hijas, para que no es que la vida sea un lecho de rosas, pero para que cada noche usted pueda dormirse tranquilo con una almohada que no se convierta en un instrumento de tortura. ¿Me explico? Lo que mata a la gente la mayoría de las veces es el remordimiento y la pena. Muchas personas cargan con sentimiento de culpa por años, hasta el día que se mueren. Y este sentimiento de culpa Satanás lo utiliza para que sigan cometiendo, sigan haciendo malas decisiones. Por ejemplo, y ahora sí termino, pero por ejemplo, hay padres que cuando sus hijos estaban pequeños, tomaban, iban a cantinas, eran malos con la mamá, le pegaban cuernos a la mamá y eran malos. Después crecen y recapacitan y abandonan todo eso, pero queda ese sentimiento de culpa. Y como queda ese sentimiento de culpa, ahora estos padres sienten como cierta vergüenza de corregir a sus hijos, porque ahora los hijos están haciendo las cosas malas que el papá estaba haciendo. Y hay muchos padres que, para no ser malos con sus hijos, le permiten a los hijos que hagan cosas indebidas, que los padres saben que son malos, pero el papá o la mamá se siente sin autoridad moral para corregir al niño. Sin embargo, esa actitud laxa, esa actitud permisiva, lo que hace simplemente es que esta generación se dañe y los hijos de esos hijos también se dañen. Y se perpetúa la decadencia, se perpetúa el dolor, se perpetúa la maldad y se perpetúa la destrucción. Quiera Dios que usted y yo en el día de hoy sigamos el consejo de Jesús, donde Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sometámonos a Dios, resistamos la tentación y dice la Biblia que el Satanás, el diablo, huirá de nosotros. Esta gente de la historia de Babel, el mismo Can y las próximas historias que vamos a seguir estudiando, simplemente son un testamento de que separados de Dios somos simples víctimas del engaño mental. Son un testamento de que separados de Dios simplemente perpetuaremos nuestra destrucción y la destrucción de las generaciones futuras. Mi pregunta final es, ¿le gustaría a usted ser una bendición aquí en esta tierra? ¿Ser un pedazo de cielo aquí en esta tierra? Si su respuesta es sí, entonces le reboto una pregunta y es, ¿por qué no nos acercamos a Dios? ¿Y por qué no seguimos la voluntad de Dios? Si seguimos la voluntad de Dios, dice la Biblia que Dios producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Josué capítulo 1, versículo 8 dice que nunca, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Decidamos por Dios.
Y si usted no quiere decidir por Dios, pues que le vaya bonito, pero no se me pegue mucho para que no se me pegue eso malo. Así que decidamos por Dios. Y así veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y en las siguientes generaciones, gracias a esa decisión que usted tome en el día de hoy. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Bueno, quédense así. ¿Qué le parece si inclinamos el rostro y tenemos una oración? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día. Señor, le damos gracias porque es increíble la manera en la que usted se ha tomado el tiempo y se ha interesado en los asuntos humanos. Es increíble cómo usted se ha tomado el tiempo en darnos su santa palabra, la Biblia, y todos estos relatos verídicos de ella, para saber que se esconde detrás del velo un engañador que quiere lo peor para nosotros. Pero gracias a su misericordia, usted, Señor, ha hecho provisión de un Espíritu Santo que quiere entrar a nuestra vida y librarnos de la destrucción y del dolor, de la pena y el sufrimiento, que es lo único que espera a quienes no nos acercamos a usted. Señor, gracias porque a pesar del hecho de que nosotros a usted no le podemos hacer ningún favor, no lo podemos hacer ni más grande, ni más rico, ni más fuerte, a pesar de que no podemos hacer nada en favor suyo, usted hace todo en favor de nosotros. Gracias, Señor, por su misericordia, gracias por su gracia y gracias por su amor y atención para con nosotros. Permita, oh Dios, que cada día decidamos tomar la decisión consciente de seguir su voluntad, para que haciendo la voluntad suya, oh Señor, tengamos no solamente frutos del Espíritu, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que nos darán una vida un poco más placentera y llevadera aquí en la tierra, sino que serán frutos los cuales beneficiarán a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y demás. Señor, gracias por todo lo que usted ha provisto por nosotros. Denos la motivación, denos la fuerza de voluntad para que nos sometamos a su voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.